me gustaría una visión general y en ese sentido consultarte con la necesidad de recaudación que tiene el gobierno nacional para lograr el cumplimiento del déficit cero que ha manifestado en el proyecto de presupuesto 2019. ¿Eso nos anticipa que vamos a tener un 2019 con mayor presión tributaria? Sí, y con mayor inseguridad jurídica. Claro. Porque si uno lo mira globalmente y macro, Argentina necesita de inversiones. Cualquier persona que va a encarar un negocio o una actividad, hasta el matrimonio, se pregunta cómo voy a encarar esto, con qué seguridades, y ahí se arremete y va. Entonces, este año, con miras al año 2019, nos encontramos que cuando uno lee la ley de presupuesto, que en realidad el impuesto a los bienes personales que estaba a ser modificado dentro de la ley de presupuesto, lo han separado, o sea que van a correr por rieles diferentes, se aprueba la ley de presupuesto, por todo lo que ustedes conocen de Pichetto, etcétera, lleva a que va a haber, respondiendo a tu pregunta, mayor presión tributaria, el 300% más en algunos casos en materia de bienes impuestos a los bienes personales, y una inseguridad de todos aquellos que, invitados por el gobierno el 27 de julio del 2016, no hace 2 años y poco más, entraron en el blanqueo exteriorizando todos sus bienes en el país y en el exterior, que fue sumamente exitoso, y que vinieron con una promesa de que los impuestos que iban a gravar ese nuevo incorporación de capital iban a ser de cierta manera, ahora se encuentran con que eso no existe. Entonces, esto es lo que crea algún escozor en cuanto a la seguridad jurídica. Y en cuanto a la segunda pregunta, la presión tributaria va a ser mayor. No solo por bienes personales, sino que ¿quiénes pagan impuestos en Argentina? Las empresas y las personas. En las empresas, que ya por la inflación que hemos tenido este año podrían hacer ajustes por inflación impositivos a sus balances y pagar sobre ganancias reales, no nominales, se está modificando la media sanción y así va a quedar en la definitiva que no va a haber ajuste por inflación este año y se va a pasar para el año que viene o para el otro. Claro, lo casi cual, 2020. Exactamente, así que es muy difícil. Bueno, respondida a la primera pregunta y mencionaste inseguridad jurídica, algo que también tocó en el programa pasado José Simonella al mencionar que tampoco se respetó el pacto fiscal, el cual preveía que, por ejemplo, bienes personales iba a ser un impuesto que se iba a derogar en 2019, pero en ese sentido no se va a derogar y todo lo contrario, se va a actualizar, ¿no es así? En términos de escalas. No solo no se deroga, sino se actualiza, pero en el pacto fiscal original estaba previsto que un montón de contribuyentes que no pagan impuestos a las ganancias, sobre todo el sector público y desde Córdoba hacia Tierra del Fuego, que tiene una serie de prebendas hechas por los gobernadores de esas provincias, se iban a poner en un plano de igualdad del resto de los contribuyentes que estamos de La Pampa hacia el norte. Por ejemplo, La Pampa, el gobernador sacó un decreto que una persona ganaba 100.000, bueno, el sueldo básico era 20, y los otros 80 era dedicación especial. Y todo eso decretó el gobernador que no era objeto del impuesto a la ganancia. Una locura, ¿no? Claro. Entonces esos se pusieron de acuerdo los gobernadores, estaba en el proyecto de ley de presupuesto y fue borrado el 24 de octubre. O sea que como un sistema armonioso, previsible, etcétera, cada vez es más enraizado, un laberinto y un marco de inseguridad que no es bueno, ¿no? Bueno, pero por el otro lado habrá más trabajo para los contadores, me imagino, porque esta necesidad de recálculo permanente en base a los cambios de las reglas de juego, bueno, yo creo que producen mayores consultas e incertidumbres. Yo te quiero aprovechar que estás aquí para la gente que nos ve, como si fuera una consulta abierta del estudio. Con todo gusto. Y volver a bienes personales, pero para que se entienda el concepto del impuesto. ¿Qué es un bien gravable, o sea, que alcanza a este impuesto? Todo impuesto tiene un objeto, ¿no? El objeto del impuesto a los bienes personales es gravar, es decir, imponer con una tasa sobre una base imponible que se calcula como el valor de todos los bienes que una persona tiene. ¿Qué tiene una persona? Tiene un poco de dinero en caja, puede tener algunos dólares, tiene caja de ahorro, tiene cuenta corriente, tiene créditos a alguien que le debe, tiene rodados para moverse, claro, y tiene inmuebles. Sobre la sumatoria de todos esos bienes, con algunas excepciones, se calcula un valor y se le aplica una alícuota. Si ese valor, para la modificación que se prevé, fuera inferior a 2 millones de pesos, 2 millones de pesos son $50.000. Es un auto y una casa. Un departamento, incluso hay pero departamentos no, a Córdoba que superan. valen 100.000. O sea que claro,
O sea que ya entra una gran masa de personas a ser contribuyentes. Y esa escala de bienes, cuando yo sumo todo, puede ser de 2 millones, 4, 5, 8, 20, 100. Se va a aplicar una alícuota diferencial según sea el monto del total de mis bienes. Claro. Hasta 3 millones de pesos, una alícuota 0,25, lo que exceda a 2, otra al 0,50, otra al 0,75, etc. Muy bien, ahí estamos viendo en placa lo que serían los diferentes escalafones con los intervalos que mencionaba acá el contador Farré sobre el valor total de los bienes, donde se plantea el tema de lo que es la alícuota y también las tasas correspondientes. Sí, ahora, ahí en la tabla donde dice más tasa el 0,25 es lo que va entre 2 millones y 5. Exacto. Y así sobre el excedente. Se paga esa tasa sobre el excedente. Perfecto, es decir, un ejemplo, si tenemos 2.500.000 pesos, el 0,25 se paga por los 500.000 pesos que exceden al mínimo de ese escalafón. Sí, es una tabla mucho más clara esta que la que está en la ley, porque dice en la medida que exceda. Está muy gráfica, así que lo felicito al que la hizo. Muy bien, bueno. No es la que dice la ley, pero cumple el mismo objetivo de la ley. Bueno, te agradecemos, más viniendo un profesor universitario, es todo una satisfacción. Sí, pero una cosa importante, quienes vienen ya pagando bienes personales tienen un valor que de su casa, habitación, por ejemplo, que se establece a través de la base imponible que el gobierno provincial, cualquiera sea la provincia, establece para ese inmueble. Exactamente. Ahora, esta ley que está, o esta media sanción que está en senadores, Pichetto, si quienes leen los diarios, ha promulgado de que no se grave la vivienda donde vive el contribuyente hasta 18 millones de pesos. La duda era, ¿que tiene que ser la única vivienda que tiene el contribuyente o es la vivienda en que habita aunque tenga otras? Aparentemente esta segunda opción, y esto es para congraciarse con la clase media, y bueno, el que está de candidato a presidente va a ser tomado con muy buena... Es tan bueno el contador que se ha anticipado a la pregunta que seguía, pero vamos con otra, con la que tiene que ver bienes personales para cerrar este capítulo. ¿Cómo va a afectar esto al campo? ¿Va a alcanzar a los propietarios del campo, a las personas que alquilen un campo? No. Dentro de la actual ley de bienes personales estaban exentos todos los inmuebles rurales que pagaran un impuesto que ya va a dejar de existir, que es el impuesto a la ganancia mínima presunta. Y eso era tanto en una persona física o una persona jurídica. Con la modificación que han hecho, a partir del 1 de enero del 19, las personas físicas titulares de inmuebles rurales, de rural y urbano surge de la tipología que se haga en cada provincia, pero yendo a los rurales, mientras el titular sea una persona física o una asociación indivisa, no va a pagar, va a estar exento y no va a pagar ningún impuesto. Pero si ese inmueble está dentro de una sociedad anónima, va a pagar bienes personales a través de un responsable sustituto. Cualquier sociedad va a pagar impuestos. Si el inmueble está a nombre de una sociedad. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a otro impuesto, seguimos con el glosario, lo que respecta impuesto a las ganancias. ¿Se ven algunos cambios de cara a 2019? Por ejemplo, estoy pensando en las desgravaciones que hacen los trabajadores en relación de dependencia. Absolutamente ninguna. Y en esta reforma que había y que fue eliminada, que pagaran por todos los conceptos que adornan un sueldo, gasto de viático, movilidad, eso se sacó, así que todo va a ser igual que el año 2000, en la liquidación del 17 va a ser el 18. ¿Y las cooperativas? Bien. ¿Qué pasó con las cooperativas y las mutuales? En un origen, en el proyecto del dictamen de mayoría que entró a discutir diputados, preveían que se les gravara con impuesto a las ganancias a las rentas financieras que obtuvieran cooperativas o mutuales. Debo destacar que hasta el día de hoy las cooperativas y las mutuales no pagan bajo ningún concepto, por ningún tipo de actividad, el impuesto a las ganancias. Entonces se les dijo, no, van a estar gravadas la actividad de las mutuales que se dedican a hacer ayuda económica, pueden estar ayudando al Club del Pueblo, pueden estar haciendo asistencia funeraria, jardines de infantes, etc. Por la actividad financiera se le iba a gravar con impuesto a las ganancias. Claro. Y a las cooperativas de la misma forma. En esta discusión que hubo, se cambió ese criterio, se sacó de la ley de presupuesto esa primera opción y se les creó un nuevo impuesto, que es equivalente a el 3 o el 6, el 4 o el 6% de su patrimonio neto, de activo menos pasivo. Entonces imaginen una mutual grande de salud, una mutual grande de alguna actividad
o una cooperativa láctea o lo que fuera, va a tener que pagar ese monto con este impuesto. 4 o 6% grava el patrimonio hasta neto. 50 millones de pesos y más de 50, creo que es así, o 100, creo que es... no, hasta 50 no pagan las chicas, de 50 a 100 pagan el 4, más de 100 pagan el 6%. Pero leyendo la prensa y las discusiones que se están dando, hay un proyecto, como quieren sacar la ley del presupuesto rápido el 14 de noviembre y no la quieren modificar, en forma inmediata el Senado va a proponer una ley correctiva de manera tal que en vez de que sea del 6, sea del 4 la tasa máxima. Pero es y por 4 años nada más, ¿no? Qué tema. Y ahora, una pregunta vinculada a lo que es el impuesto al cheque, combinándolo con ganancia. ¿Es posible descontar el impuesto al cheque a través de ganancias? El impuesto a los débitos y créditos bancarios, exacto, a partir del mes de julio del 2016, sí, que pagan las pymes, y las pymes que estén categorizadas en base a su facturación y su sector, pequeñas empresas y medianas, tramo 1, que es un tema técnico, pero digamos, determinado subconjunto de todo el grupo de las pymes, el 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios es compensado con impuesto a las ganancias. O sea que no es costo. Perfecto. Así que, y además, para el resto se aumentó el monto que se podía tomar como pago a cuenta de ganancias para el resto de las empresas y de los contribuyentes, y se pensaba que en un horizonte iba a ir desapareciendo. Pues no se ha legislado nada que va a pasar en el año 19, por lo tanto van a seguir con la misma... Mayor necesidad de recaudación, sí. Volvemos a lo mismo. Hablando de cheques, pymes y empresas, mencionaste al inicio el tema de la actualización de balances por inflación. Ya anticipaste que por lo menos en los próximos años, no años, sino diría meses, esto puede estar frenado. Pero para que se entienda y lo entendamos todos, ¿qué estamos hablando cuando decimos actualización de balances por inflación? Para alguien que no supiera contabilidad. Muy bien. Para alguien que no sepa contabilidad, cuando uno dice que gana un determinado dinero, yo vendo un par de zapatos que lo vendo a 3.000 pesos. Sí. Y el zapato a mí me costó 2.000, gané 1.000. Exactamente. Pero lo pude vender a 3.000 porque fueron aumentando los precios, pero cuando quiero reponer el zapato, cuando lo vendo a 3.000 vale 3.500. O sea, claro, desde el punto de vista nominal, yo vendía 3.000 algo que me costó a 2, pero la reposición, cuando obtengo el producto de la venta, me impide poner el zapato que vendí. Eso hace que, si así se mide un resultado, uno grava ganancias nominales. Cuando uno permite que uno pueda... Es un tema mucho más complejo, pero para que se entienda, actualizar el costo del nuevo zapato que voy a vender, ya no voy a ganar 3.000 sobre 2.000, sino 3.000 sobre 2.600 que cuesta. Entonces, tengo una base imponible menor. Ajustar por un balance por inflación es llevar un resultado que es nominal a un valor real a partir de ciertos mecanismos técnicos, que en definitiva significa que se paga menos impuesto a las ganancias. Pero si una persona para comprar el zapato se endeudó y toda plata de tercero, en realidad ganó, porque claro, quizás cuando paga el zapato paga los 2.000 después de haber cobrado los 3.000. Quienes están endeudados, el ajuste por inflación les juega en contra, ¿no? O sea, es una suerte de equilibrio para que se pague sobre lo que realmente uno gana y determine si hay ganancias o pérdidas. Muy claro, porque la verdad se entendió el concepto de que esto permitiría gravar la ganancia real teniendo en cuenta la inflación de costo y no una ganancia que comenzó al inicio de un ejercicio que no se mantuvo. Pero en el imagínate, tiempo. Una sociedad tiene un inmueble que lo compró cuando el dólar estaba a 100. Claro. 100.000 dólares a 3 pesos, no a 100, a 3 pesos eran 300.000. Ahora lo vende a 100.000 dólares, claro, lo tendría que vender en 4 millones de pesos, estaría ganando una barbaridad cuando no ganó nada. Lo compró a 100 y los vende a 100 en términos de dólares, ¿no? Si no lo ajusta por inflación en términos de índices de precio, el aplicar el ajuste por inflación hace que se grave lo que realmente uno ganó, que a veces no gana, pierde, ¿no? Bueno, 2 preguntas finales porque me parece que para terminar algo de que también va a servir para la clínica PYME, acá también tenemos un segmento vinculado a eso, es, después de haber visto este panorama, ¿qué le sugerirías al gerente de una pyme? Pero el gerente de una pyme que tal vez terceriza su actividad en un estudio contable como el tuyo u otro,
o a lo mejor tiene un contador in company. ¿Qué le sugerirías en materia contable impositiva? Bueno, yo creo que las pymes que se caracterizan por ser empresas familiares donde uno cumple todos los roles, a veces, y por más que derive a un tercer estudio las actividades, son tantas las novedades que hay tantos los beneficios que pueden haber respecto de las pymes, tanto de créditos fiscales cuando hay capacitación, o aprovechar débito y crédito, u otro montón de cosas que si tienen sus balances en orden pueden ir a pedir un crédito, etcétera, que organicen muy bien la administración y eso no se terciariza. Eso es buscar un recurso dentro de las pymes que alguien puede decir que lo barato sale caro, o dice, no, me ahorro una persona, terciarizo, y no, el estar todos los días mirando qué se compra, qué se vende, cómo se aprovecha, cuando hay un deudor incobrable, cuando hay una oportunidad, desde ese punto de vista, hablo administrativo, no comercial, que sería otro tema, esta es una recomendación importante. Es una muy buena recomendación porque incluso mencionaste la palabra, no solamente tener el equipo dentro de la empresa siguiendo diariamente estos temas que cambian, como hemos visto, de semana a semana, sino también que esté capacitado porque imagino a contadores tratando de, cuando esto se efectivice, el tema de la actualización por inflación de los balances, aprendiendo el método para la actualización, porque eso requiere también un conocimiento. Sí. Tengamos en cuenta que se manifieste que esto no se ha hecho desde hace 15 años. Por supuesto, pero te agrego que vos me preguntaste sobre el ajuste por inflación impositivo. Sí. Ahora viene el ajuste por inflación contable. Exacto. Que eso ya se legisló, rige para los balances que cierren después del 1 de julio, o sea que llevamos 2 meses, con una suerte de 6 meses de descanso, iba a ser bastante complejo la tarea de los contadores. Y te respondo tu primera reflexión. ¿Estamos contentos los contadores que haya muchas modificaciones? Te contesto que no. ¿Ah, sí? Porque si yo veo el caudal de información, el riesgo que corro corremos los contadores de haber interpretado mal una norma, claro, lo que gastamos en psiquiatra, en capacitación nuestra para poder llevar adelante esto, te diría que preferiríamos estar en una actividad mucho más creativa, ayudando a las empresas a nuevos horizontes y no estar cumpliendo con una cantidad impresionante de flujo de información que no hace ni bien a la salud, ni tampoco a las relaciones personales cuando están tan encrispadas por novedades que nadie tiene tiempo de poder digerir. Bueno, te sugiero que veas en el canal de YouTube de Los Turelo una entrevista al doctor Pressman que lo hizo Juan Turelo. Muy amigo de Juan. En función de cómo se puede hacer para subsistir en la salud mental en tiempos de crisis, porque, como bien decís, todo este estrés, todos estos cambios generan también en las emociones impactos. Bueno, tengo amistad con Pressman, casi familiar, y nos hemos propuesto en algún momento hacer un programa juntos para llevar desde la teoría médica hasta la teoría práctica. Salud contable y física, podría ser. Sí, señor. Bueno, para cerrar, le decimos a la gente, porque nos hemos quedado sin tiempo, que también el contador José María Farré estaba aquí para hablar de monotributo, solo decir lo siguiente, que se han actualizado los valores de las categorías y se viene el tema de la facturación electrónica de forma completa para todas ellas a partir de abril de 2019, cuadro que vamos a poner a disposición en nuestras redes sociales. Gracias, José María. Sebastián, un gusto.